Descubrí que mi novia tenía un perfil de OnlyFans y entendí por qué desaparecía todos los fines de semana. Nunca fui de revisar el teléfono de mi pareja, no por confianza ciega, sino porque siempre pensé que si algo estaba mal, se iba a notar sin necesidad de buscarlo, pero con ella, las cosas empezaron a cambiar de una forma que no podía ignorar. No fue de golpe, fue poco a poco, pequeños detalles que al inicio parecían normales, pero que con el tiempo empezaron a acumularse. Cada fin de semana tenía un plan diferente, viajes que antes no existían, excusas que sonaban bien en el momento, pero que no terminaban de encajar cuando las pensaba después. Decía que salía con amigas, que necesitaba despejarse, que era su forma de desconectarse de la rutina, y yo al principio no le di importancia. Todos necesitamos nuestro espacio, todos tenemos derecho a salir, a hacer cosas fuera de la relación. El problema no era que saliera, era cómo lo hacía. Nunca quería que la acompañara, nunca coincidía con planes donde yo pudiera estar, y cada vez que preguntaba más de la cuenta, cambiaba el tema o respondía de forma muy general, sin detalles, como si evitara dar demasiada información. Empecé a notar que su comportamiento cambiaba justo antes de esos fines de semana, estaba más pendiente del teléfono, más reservada, más distante, como si ya estuviera en otro lugar incluso antes de irse. Y luego estaban los regresos. Volvía diferente, no en algo evidente, pero sí en su actitud, más callada, más desconectada, como si le costara volver a la dinámica normal. Intenté ignorarlo por un tiempo, convencerme de que estaba exagerando, de que no tenía sentido desconfiar sin pruebas, pero hay algo que no puedes apagar, esa sensación constante de que algo no está bien, de que hay piezas que no encajan. Una noche, mientras estaba en su casa, dejó el teléfono sobre la mesa y se fue a otra habitación, no lo hizo con cuidado, no lo escondió, lo dejó ahí como si no hubiera nada que ocultar, y fue en ese momento donde dudé, no de ella, sino de mí mismo, de si estaba siendo ingenuo al ignorar todo lo que llevaba semanas sintiendo. No quería hacerlo, no quería cruzar esa línea, pero tampoco podía seguir ignorando lo evidente. Miré el teléfono durante unos segundos antes de tomarlo, no con prisa, no con ansiedad, sino con una especie de calma incómoda, como si en el fondo ya supiera que iba a encontrar algo. No tuve que buscar mucho. No fue un mensaje lo que me llamó la atención, fue una notificación, una aplicación que no esperaba ver en su teléfono, una cuenta de OnlyFans abierta y activa, no como algo oculto o accidental, sino como algo que usaba con frecuencia, y en ese momento todo empezó a tener sentido de una forma que no me gustó nada. Abrí la aplicación, no porque quisiera invadir su privacidad, sino porque en ese punto ya no se trataba de confianza, se trataba de entender en qué tipo de relación estaba realmente. Y lo que vi, no dejó espacio para dudas. No era solo una cuenta, no era algo casual, era algo activo, constante, algo que claramente llevaba tiempo haciendo. Y en ese momento, todos esos fines de semana fuera, todas esas excusas, todos esos cambios de actitud, dejaron de ser preguntas, y se convirtieron en respuestas. No reaccioné de inmediato, no porque no me afectara, sino porque lo que estaba viendo necesitaba procesarse con calma para entender hasta dónde llegaba todo. No era solo una cuenta, era un perfil activo en OnlyFans, había contenido constante, interacción, mensajes privados, todo organizado de una forma que dejaba claro que esto no era improvisado. Era algo que llevaba tiempo construyendo. Empecé a revisar sin prisa, no buscando hacerme daño, sino intentando entender la realidad completa, porque una parte de mí todavía quería creer que había una explicación menos grave, pero cada cosa que veía confirmaba lo contrario. No eran solo fotos o vídeos individuales, había continuidad, había clientes, había conversaciones privadas, y lo que más me golpeó no fue eso, fue ver las fechas. Coincidían perfectamente con los fines de semana en los que salía de la ciudad. No había margen de duda, no había forma de interpretarlo de otra manera, lo que decía y lo que hacía eran dos realidades completamente distintas. Seguí revisando un poco más, y fue ahí donde apareció algo que terminó de encajar todo, mensajes donde hablaba de colaboraciones, de grabaciones con otras personas, de organizar encuentros, todo dicho con una naturalidad que me dejó completamente frío. Ya no era solo contenido individual, estaba involucrando a otros tipos, y en ese momento todo lo que había estado ignorando se volvió imposible de negar. No sentí un golpe emocional inmediato, no hubo una explosión de rabia, lo que sentí fue algo más pesado, una especie de caída interna donde todo lo que creía tener con ella se desarmó en silencio. Dejé el teléfono exactamente donde estaba, sin hacer ruido, sin apresurarme, porque entendí que ese momento no era para reaccionar, era para tomar control de lo que venía después. Cuando volvió a la sala, actué normal, no porque quisiera fingir, sino porque no iba a confrontarla sin haber entendido completamente cómo manejar la situación. Ella se sentó a mi lado, habló como siempre, como si nada estuviera pasando, y eso fue lo que más me marcó, la facilidad con la que podía sostener dos realidades completamente distintas sin que se notara. Esa noche me fui sin decir nada, sin discutir, sin dar señales de que sabía algo, porque entendí que una conversación en ese momento solo iba a ser emocional, impulsiva, y yo necesitaba algo diferente, necesitaba claridad. Al llegar a casa,
Todo lo que había visto empezó a tomar más peso, no como imágenes, sino como significado, porque ya no se trataba de lo que hacía, se trataba de lo que ocultaba, de la forma en que construyó toda una dinámica paralela sin que yo tuviera la menor idea. Y fue ahí donde tomé una decisión, no iba a reaccionar desde el enojo, no iba a confrontar sin pensar, primero iba a entender exactamente con quién estaba tratando, y después decidir cómo cerrar algo que claramente ya no era lo que yo creía. Los días siguientes no fueron de confrontación, fueron de observación, porque después de lo que vi, ya no podía mirar las cosas de la misma forma, cada detalle cobraba sentido, cada comportamiento encajaba en una realidad que antes no entendía. Empecé a fijarme en cosas que antes ignoraba, cómo protegía su teléfono, cómo respondía mensajes con rapidez cuando estaba sola y con retraso cuando estaba conmigo, cómo cambiaba su tono cuando hablaba de sus planes de fin de semana, y lo más importante, cómo evitaba cualquier conversación que implicara compromiso real a largo plazo. No dije nada, no pregunté nada, simplemente dejé que siguiera actuando como siempre, porque en ese punto ya no necesitaba confirmación, necesitaba entender el alcance de todo. Un viernes por la noche me dijo que iba a salir de la ciudad otra vez, lo dijo con la misma naturalidad de siempre, como si fuera algo completamente normal, como si no hubiera nada detrás de eso, y fue ahí donde decidí comprobar algo más, no por desconfianza, sino porque ya estaba dentro de esa realidad y quería verla completa. Le dije que estaba bien, que disfrutara, que se cuidara, exactamente como habría hecho antes, y observé su reacción, no hubo culpa, no hubo duda, solo normalidad, como alguien que lleva tanto tiempo viviendo una doble vida que ya no siente el peso de mantenerla. Ese mismo fin de semana confirmé lo que ya sabía, no con su teléfono, sino con su propia actividad, publicaciones, horarios, coincidencias, todo encajaba demasiado bien como para seguir ignorándolo. Y en ese momento, más que enojo, sentí claridad total, porque entendí que esto no era algo reciente, no era un error, no era una decisión impulsiva, era una parte de su vida que había estado ahí todo el tiempo, solo que yo no estaba incluido en esa parte. El lunes volvió como siempre, tranquila, como si nada hubiera pasado, se sentó conmigo, habló de cosas normales, incluso me preguntó por mi fin de semana, y ahí fue donde sentí algo distinto, no dolor, no celos, distancia, porque ya no estaba viendo a la misma persona. Estaba viendo a alguien que había construido una versión completamente diferente de sí misma dependiendo de con quién estaba. Esa conversación fue la que me confirmó que no tenía sentido alargar nada, porque no se trataba de lo que hacía, se trataba de la mentira constante, de la doble vida sostenida sin el más mínimo intento de ser honesta. Y fue ahí donde tomé la decisión final, no de terminar en ese momento, sino de hacerlo bien, sin discusión innecesaria, sin darle espacio para manipular la situación, sin entrar en su juego. Porque en ese punto ya no quería respuestas, quería cerrar algo que ya estaba roto desde mucho antes de que yo lo descubriera. No quise hacerlo por mensaje ni en medio de una discusión cualquiera, esperé el momento adecuado porque sabía que esa conversación iba a definir todo, no solo el final de la relación, sino también cómo iba a quedar yo después de eso, y no estaba dispuesto a salir de ahí confundido o manipulable. Cuando la vi ese día, todo parecía normal desde afuera, pero para mí ya no lo era, cada gesto, cada palabra, todo tenía un significado distinto ahora, porque ya no estaba confiando, estaba observando. Nos sentamos y dejé que la conversación fluyera unos minutos como siempre, hasta que en un punto la detuve, no de forma brusca, solo lo suficiente para que entendiera que lo que venía no era una charla más. Le dije que necesitábamos hablar en serio, y en ese momento su expresión cambió ligeramente, no de sorpresa total, pero sí de alerta, como si una parte de ella supiera que algo no estaba bien. No di vueltas, no hice preguntas indirectas, fui directo, le dije que sabía lo que hacía los fines de semana, que entendía perfectamente porque siempre salía de la ciudad, y por primera vez la vi quedarse sin una respuesta inmediata. No lo negó al instante, no reaccionó con enojo, se quedó en silencio unos segundos, evaluando, como si estuviera decidiendo qué versión de la historia iba a contar. Finalmente habló, dijo que no era lo que parecía, que estaba exagerando, que no entendía el contexto, y en ese momento confirmé algo más, no solo tenía una doble vida, también tenía una forma automática de defenderla. Le dije que no necesitaba explicaciones a medias, que ya había visto suficiente como para saber exactamente qué estaba pasando, no me hables como si no supiera lo de tu cuenta de OnlyFans y ahí fue donde cambió el enfoque, dejó de intentar negarlo completamente y pasó a justificarlo. Dijo que era solo trabajo, que no era personal, que no significaba nada emocional, que no afectaba lo que teníamos, como si separar esas cosas hiciera que todo fuera aceptable. La escuché sin interrumpir, porque necesitaba que dijera todo lo que pensaba, no para entenderla, sino para confirmar que no había nada que rescatar. En algún punto incluso intentó darle la vuelta, preguntando por qué había revisado su teléfono, como si eso fuera el problema principal, y ahí fue donde entendí completamente el tipo de conversación que estaba intentando tener, no quería asumir responsabilidad, quería cambiar el enfoque. No caí en eso, no me desvié, simplemente la miré y le dije algo que dejó claro todo, que el problema no era lo que hacía, era que eligió mentirme mientras lo hacía, que construyó una relación basada en algo que nunca fue real.
Esa frase cambió el ambiente por completo, porque ya no había espacio para excusas, ya no era una discusión donde podía moverse entre versiones, era una realidad que ya estaba definida. Y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás, no por lo que hacía, sino por todo lo que decidió ocultar mientras decía que estaba conmigo. Después de eso, el ambiente se volvió completamente distinto, ya no había una conversación de pareja, era más bien un intento de control de daños por su parte, empezó a decir que podía explicarlo mejor, que no era como yo lo estaba viendo, que había muchas cosas que yo no entendía, pero en ese punto ya no se trataba de entender más. Se trataba de aceptar lo que ya era evidente. Me dijo que eso no cambiaba lo que sentía por mí, que lo que hacía era solo una parte de su vida, que no tenía nada que ver con la relación, y esa frase fue la que más me dejó claro todo, porque significaba que para ella sí era posible dividir su vida en dos y mantener ambas sin problema, mientras yo estaba completamente fuera de una de esas partes. Intentó acercarse más, bajar el tono, incluso tocar el lado emocional, diciendo que no quería perderme, que lo nuestro era importante, que podíamos encontrar una forma de que todo funcionara, pero en ese momento ya no había nada que negociar, porque no se trataba de un error que se podía corregir, era una dinámica que ya estaba establecida desde mucho antes. Le dije con calma que no iba a seguir en una relación donde tenía que descubrir cosas en lugar de que me las dijeran, que no iba a aceptar una versión incompleta de alguien que decidía qué mostrar y qué ocultar dependiendo de la situación. No levanté la voz, no la ataqué, no tenía sentido hacerlo, porque en ese punto ya no estaba buscando que entendiera mi posición, estaba dejando clara mi decisión. Hubo un silencio largo después de eso, uno donde ambos sabíamos que no había forma de volver a lo que era antes, porque ese antes nunca fue real del todo. Ella no insistió tanto como esperaba, tal vez porque entendió que esta vez no iba a poder mover la conversación a su favor, que ya no había espacio para justificar ni para cambiar el enfoque. Me levanté, sin drama, sin una escena final, solo con la tranquilidad de haber cerrado algo de la forma correcta, sin dejar cabos sueltos, sin quedarme con dudas. Y mientras me iba, no sentí lo que imaginaba que sentiría en una situación así, no fue enojo ni tristeza intensa, fue algo más claro, una especie de alivio incómodo, como cuando finalmente ves algo que llevabas tiempo ignorando. Porque al final no se trató de lo que hacía los fines de semana, se trató de la vida que decidió construir sin incluirme, de la facilidad con la que mantuvo dos realidades al mismo tiempo sin que yo lo notara. Y en ese momento entendí algo que no voy a olvidar, que a veces el problema no es lo que descubres, es cuánto tiempo estuviste aceptando algo que no encajaba antes de darte cuenta. Después de salir de ahí, no volví a escribirle ni a buscar explicaciones adicionales, no porque no pudiera, sino porque entendí que seguir hablando solo iba a abrir la puerta a más versiones, más justificaciones, más intentos de suavizar algo que ya estaba completamente claro. Los primeros días fueron extraños, no tanto por extrañarla, sino por el cambio de rutina, por el silencio donde antes había mensajes, por la ausencia de alguien que, aunque ahora sabía que no era quien creía, había sido parte de mi día a día. Pero con el paso del tiempo ese vacío no se llenó con recuerdos, se llenó con claridad. Empecé a ver todo hacia atrás con otra perspectiva, cada fin de semana que desaparecía, cada respuesta vaga, cada momento en el que algo no me cuadraba y decidí ignorarlo, y entendí que las señales siempre estuvieron ahí, solo que no quería verlas porque confiaba en una versión de la relación que nunca fue completa. Un par de semanas después me volvió a escribir, no de forma intensa, no insistente, solo un mensaje simple preguntando cómo estaba, como si todo lo anterior pudiera reducirse a una conversación normal, y en ese momento confirmé algo más. Para ella no había sido un punto de quiebre tan fuerte como para mí, porque cuando alguien está acostumbrado a vivir en dos realidades, cerrar una no siempre significa lo mismo. No respondí, no porque quisiera castigarla, sino porque no tenía sentido retomar algo que ya había cerrado. Con el tiempo dejé de pensar en ella como la relación que falló y empecé a verla como lo que realmente fue, una experiencia que me mostró algo importante, que no todo el mundo vive las relaciones bajo las mismas reglas, que hay personas que pueden separar completamente lo emocional de lo que hacen, mientras que otros no pueden, y ahí es donde todo se rompe. Lo más importante que me quedó de todo esto no fue el engaño en sí, fue entender que cuando algo no encaja desde el principio, ignorarlo no lo hace desaparecer, solo lo retrasa. Y también entendí que la tranquilidad que sientes cuando todo está claro, aunque duela, vale mucho más que la comodidad de una relación donde siempre hay algo que no termina de cuadrar. Porque al final no se trató de lo que descubrí en su teléfono, se trató de lo que descubrí sobre mí, que no estoy dispuesto a quedarme en algo donde tengo que dudar constantemente para poder sostenerlo. Y esa decisión, aunque llegó después de algo incómodo, fue la que realmente cerró todo de la mejor forma posible.